Por fin ya tenemos un informe preliminar de ingeniería y ya podemos hacernos una idea de cuáles fueron los motivos por los que colapsó el techo de este edificio. Un edificio de tantos años que había resistido incluso huracanes, pasa por ciertas condiciones que detonan en este desastre que todos sabemos que ocurrió. Ahora, podemos estudiar paso a paso las 5 condiciones especiales que llevaron hasta el piso el techo de esta edificación. No se vayan porque vamos a revisar cada uno de estos pasos. Incluso podríamos quizás prever cosas que puedan pasar en el futuro similares, tomando en cuenta que la ciudad de Santo Domingo ya se ha puesto vieja. Vengo ahora. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Es importante que sepan que pueden ir comentando mientras yo les desarrollo los temas. No tienen que esperar hasta el final. De hecho, es mucho mejor si usted va punto con punto junto conmigo haciendo los comentarios. En especial si usted es uno que es de estos profesionales de la construcción, como los arquitectos, ingenieros y otros profesionales como maestro constructor, estructura metálica. Me interesa mucho su opinión, porque usted forma parte de la fabricación de estas edificaciones. Entonces, su aporte es de vital importancia, ya sea dentro del análisis de lo que pasó, como dentro de las propuestas futuras. Bien, lo primero que tenemos que saber de este edificio es que el estilo de construcción que se utilizó, o sea, la tecnología del momento para construir, es la usada entre 1960 y 1980. Como es un cine, es una estructura diseñada para que dentro de su gran salón no hayan obstrucciones visuales. Por lo tanto, son paredes con columnas que tienen vigas para sostener el techo. Ahora, bajo esas vigas hay unas vigas secundarias, que son las que ayudan a mantener unidas las paredes para que no se abran y dejen caer el techo, y ayudan a soportar el techo que tienen justo encima. A esa estructura se pueden conectar las luces, sistema de sonido, lo necesario para hacer un cine. Ahora bien, empiezan con el primero de los puntos, el primero de los problemas, que fue las modificaciones que se hicieron a la estructura. Rápidamente podemos enlistar instalación de sistemas industriales de refrigeración, ¿verdad? De aire acondicionado, la instalación de generadores de energía, de tinacos con agua. Bueno, este peso adicional que se colocó junto con modificaciones en perforación del techo son parte de lo que provocan que el techo se vaya inclinando hacia abajo lentamente, generando pues una especie como de pozo, producto de algunas filtraciones de agua del sistema del tinaco o quizás de los aire acondicionados que liberaban agua. Por eso sabemos que había un punto en el centro del techo donde se hundía. Además de esas modificaciones, para corregir el problema de filtraciones, se aplicaron capas de concreto una sobre otra, que cuando observamos estas capas de concreto vemos que se van engrosando según se va tirando la siguiente capa, lo que nota que había un problema que se había presentado ya recurrentemente con este tema de las filtraciones. Este peso adicional no estaba calculado cuando se construyó la primera vez el edificio, ya que fue pensado como un cine. El público debía estar sentado, no bailando, ni consumiendo alcohol, ni caminando, ni nada. Por lo que la refrigeración de aire se necesitaba, que hacía falta, era mucho menor. Entonces han instalado estos sistemas junto con el resto de los equipos de agua, que componen todos ellos el punto número 2, que es la sobrecarga de la estructura. Cuando se hace un estimado de los equipos que habían junto con el cemento adicional que se tiró encima del techo, se estima entre 500 y 1000 kilogramos por metro cuadrado.
Recuerden que la presión que ejerce el peso se calcula en metro cuadrado. Por lo tanto, si todo el peso estuviera en un espacio muy pequeño, se hace una perforación, como en el caso de clavar una aguja, pero si el espacio está en un lugar muy grande, pues lo que se provoca es el aplastamiento. En este caso, la deformación se produce por un efecto de aplastamiento que este peso adicional hace sobre las columnas, que son superadas en gran manera en su capacidad de resistencia. Pero no solo que se superen el peso, sino que tenemos que entrar en el punto 3, que son las vibraciones. Existe lo que es el peso muerto, la carga muerta. Son esas cosas que están en un lugar, que ocupan espacio, pero que ya están ahí en ese sitio. Y podemos hacer cálculos y modificaciones, y bueno, se pueden tomar ciertas medidas para que no haya un efecto catastrófico por la existencia de ese peso adicional. Ahora, las conocidas como cargas vivas, las cargas activas, son esas que, además de estar ocupando ese lugar y haciendo peso, pues también intervienen en otros sentidos, como por ejemplo las vibraciones. Generadores de electricidad, sistemas industriales de aire acondicionado provocan vibraciones. El constante flujo de agua hacia los tinacos que suben y se vacían hace que de un lado pese más, del otro pese menos. O sea, los tinacos de un lado llegan a pesar más, en otro momento pesan menos. Eso es imperceptible al ojo, pero hay un efecto real que se va acumulando. Es como tomar un martillito y empezar a golpear una piedra. Uno puede decir, bueno, pero con ese martillo tú no vas a romper esa piedra nunca, pero el impacto se va acumulando la energía y llega un momento en el que la piedra colapsa. Es como el refrán aquel de que tanto golpea la gota de agua en una piedra hasta que le abre un hoyo. Algo similar a eso. Estamos hablando de que es un edificio de más de 50 años. Por lo tanto, ya él venía con su cansancio propio de su edad y encima le montan todo este peso con vibraciones arriba, con los generadores eléctricos y sistemas de aire acondicionado, pero también debajo con la música, porque hay que recordar que el peso que se colocó sobre el techo es uno y el que se colocó debajo del techo colgando de él es otro. Ahí se colocaron los sistemas de luces, sistemas de sonido, había una serie de peso adicional no tan excesivo como el de arriba, pero que por supuesto tiene su efecto. Esto entonces nos hace pasar al punto 4. Estamos hablando ya de la acumulación del agua. Llegó el momento no de lo que el ser humano puso o hizo, sino del factor climático, circunstancial, digamos que lo que no se provocó intencionalmente. El peso adicional, las vibraciones van provocando pequeñas fisuras, además de las que era lógico que ya tuviera ese edificio tan viejo para esta época. En esas fisuras puede entrar agua, pueden entrar semillitas de pasto que llegan volando en el viento, puede entrar, pues se forma moho. Hay muchísimas condiciones ahí que se presentan que pueden deteriorar el varillado que tienen dentro. Las vigas del jet set eran vigas pretensadas. Estamos hablando de que además del varillaje hay cables de acero que la sostienen. Es una estructura similar en algún modo a la de los puentes. Estos cables son de metal, son cables de acero, muy resistentes que sobreviven décadas, pero resulta que ya el edificio tenía décadas. Por lo tanto, más allá de la vejez natural del edificio, tenemos que esta humedad llega hasta el metal que compone la parte armada de la estructura y la deteriora. No solamente el salitre interviene en este sentido o la lluvia, porque hemos notado, en las imágenes se ve que se aposaba el agua. Alrededor de 3 a 5 centímetros de agua se estima que se aposaba sobre el techo. Esa agua podría venir de pequeñas filtraciones en la tubería de los tinacos o de la condensación de los sistemas de aire acondicionado industriales, de lluvias que caían y el agua se quedaba ya posada. Para ayudar a corregir las filtraciones se habían colocado lonas y se había colocado una capa asfáltica que ya está deteriorada o ya estaba deteriorada.
Eso permite que se meta el agua debajo de la lona, debajo de los equipos, debajo de la capa asfáltica y hace que dure más tiempo en evaporarse cuando está bajo los rayos del sol. Si a eso le sumamos que constantemente de algún pequeño pichecito en la tubería de los tinacos o de una tubería mal instalada del desagüe de la condensación de los equipos de aire acondicionado, podríamos tener un flujo permanente de agua en el techo, lo que aceleraría en gran manera el deterioro de la estructura metálica interna. Y el resultado lógico ha de ser un desastre cuando esa estructura metálica ya no exista. Pero antes de ese colapso hay una etapa que es nuestro punto número 5 y aquí es donde digamos que entra lo crítico, la parte más importante en todo lo que podemos analizar. Lo anterior mencionado es circunstancial, es inevitable, es lógico, es razonable. Todo desde la tecnología con la que se construyó el edificio, las experiencias de este edificio con sus modificaciones, hasta el día antes del colapso, estaba dentro de lo razonable. Ahora, el deterioro del edificio era progresivo, no fue instantáneo. No es que se corroyó todo el metal ese mismo día y se derrumbó. No, esto vino ocurriendo lentamente. Ese techo se fue doblando, se fue hundiendo lentamente. Antes de que pudiéramos ver esos centímetros de agua que se aposaban, el techo se fue deslizando. Eso hace que el metal que ya se ha deteriorado se vaya rompiendo por parte dentro. No se rompe todo a la vez, se rompe una línea u otra de la varilla y eso le quita fuerza a determinado punto del techo que entonces cuelga del resto del techo. Como todo está entrelazado entre el concreto, el varillaje, las columnas, las vigas y las vigas de soporte que están debajo, se van ayudando unas con otras, se va recargando el peso que la parte de la estructura que perdió su eficacia se va recargando sobre el resto de la estructura y entonces distribuyendo el peso que se libera de un área sobre el resto del techo. Pero ese peso adicional sobre otras estructuras que son de soporte para él provoca que esa estructura termine colapsando, se sobrecargue y también termine colapsando. Hay señales que una estructura da cuando se está pasando, como el desprendimiento de trozos de concreto. El concreto sabemos que no es flexible, no es como el metal. Una varilla podemos doblarla, ahora el concreto luego que fragua ya no podemos doblarlo porque se quiebra. Entonces en el momento en el que esas vigas o el techo en sí empezaron a doblarse, el concreto comenzó a quebrarse, a soltar pequeños trozos, pequeños pedacitos. Claro, estamos hablando de que una viga que mide varios metros de largo, un pedacito, pues un trozo del tamaño de un melón. Estas vigas que se iban quebrando, que fueron soltando estos pedazos de concreto, eran el aviso de que el techo se venía abajo. Ahora, porque un día se suelte un pedazo, porque un día se rompa una varilla, no se cae el techo. Estamos hablando de que durante meses o quizá años, el techo estuvo dando señales claras, evidentes de derrumbe. Porque si ya botó un pedacito de concreto, quiere decir que tiene un pedacito de concreto menos para soportar su estructura. Y si la estructura se quebró y perdió ese pedacito, sin el pedacito, lógicamente se va a seguir quebrando más rápido. Ese quiebre es exponencial. Y hasta que llega un punto en el que se ha roto el último trocito, que es el límite de lo que resisten las vigas que tiene de soporte abajo. Y entonces se quiebran las vigas y es el momento en el que el techo se viene abajo. Todo se cae y ocurre la desgracia. Si nos fijamos, en el punto donde las vigas rompieron, nos damos cuenta que están rotas en el centro. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vemos una punta que está completamente plana, que se nota que es de donde se vació esa columna, del molde, y luego vemos la otra punta, que sería su complemento, la otra mitad, a donde vemos el varillado roto dentro de la columna. Entonces es el punto donde se rompió. No se rompió por los bordes, se rompió en el centro.
pero como están apoyadas sobre las paredes, al quebrarse el centro, pues ya no están agarradas de la pared, es como que están montadas así, y entonces cuando se rompe, se sale de la pared. Más o menos eso es lo que sucede. Entonces, en este punto, podemos decir que el final, el fatídico final, esta desgracia, era perfectamente previsible. Aquí no es solamente negligencia, estamos hablando de negligencia consciente, de alguien que sabía que estaba pasando algo y que decidió no hacer nada. Una cosa es que alguien no le dé mantenimiento a un edificio y otra muy distinta es que el edificio esté cayéndose a pedazos y esta persona aún así no tome ninguna acción. Si no se quería, no se podía o no se tenía las condiciones para hacer la restauración del edificio, que francamente con lo viejo que era, él ya lo que necesitaba era ser derribado y que se levantara un edificio nuevo. Pero si no había las condiciones para hacer eso, entonces el edificio debió ser clausurado. Y de esa manera habríamos salvado más de 200 vidas. Alrededor de 500 personas estarían gozando de salud en total, ¿verdad? Habrían sobrevivido. Bueno, yo la verdad que no quiero tocar esa parte del tema, pero sí quiero que usted me deje su comentario, sobre todo si es un profesional del área de la construcción. Quiero saber su opinión acerca de todo esto luego de observar las imágenes. Agradecer a Somos Pueblo, que fueron los que hicieron esta recopilación de imágenes que hemos tomado de su medio. Ellos tienen también una investigación muy buena hecha. Ustedes podrían ir allá a ver todo lo que ellos tienen para aportar en ese sentido. Y bueno, si no está suscrito, suscríbase, active la campanita. Si este video le gustó, dele a me gusta. Y si no le gustó, entonces mire ese otro video que también tiene un tema muy interesante que usted va a aprovechar. Cliquéelo.